Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Mi nombre es Paula Melgarejo y en esta ocasión me acompañan como parte del grupo de entrevistadores el maestro José Rivera y el maestro José Mondragón Pedrero. Nosotros les vamos a realizar una pregunta a cada uno, la misma pregunta para los tres, relacionados con las competencias de integridad, coordinación, orientación a resultados y apego a normas y procedimientos. Voy a comenzar con la primera pregunta. Les comento que esta entrevista durará máximo 20 minutos, así es que por favor sus respuestas que sean concretas, principalmente que nos expongan ustedes alguna vivencia o alguna experiencia que hayan tenido relacionadas con la pregunta que se les formula. Voy a comenzar con la competencia de coordinación. Voy a iniciar primero con Guadalupe, después con Héctor y terminaré con Miguel Ángel, por favor. Guadalupe, indícame qué medidas has tomado al tener a un miembro de tu equipo que expresó algún problema al grupo. ¿Cuál fue tu actitud? Bien, buenas tardes. No sé si me escucha bien. En una ocasión sí tuve un pequeño problema con un compañerito trabajando ahí mismo en el IEM. Decía que tenía algunos problemas con otro compañero por cuestiones de no llegaban a un acuerdo, a una resolución por dimes y diretes. Sinceramente, lo que hice fue hablar primero con uno, luego con otro, y al final ya después de haberlos escuchado, junté a los dos y les comenté qué era lo que estaba pasando, cuál era su solución. O sea, yo les di una solución para que ellos al final de cuentas pudieran tomar la mejor decisión y eliminar ese pequeño problema que tenían entre ellos. Eso fue lo que yo hice así a grandes rasgos. Creo que de la manera hay que tratar de solucionar. Digo, la verdad es que no fue muy grande. La mejor experiencia que he tenido ha sido en el game, porque todos los que ingresan siempre entran íntegros, con muchos valores, y aparte, bueno, ahí mismo se nos enseña ese tipo de conductas. Entonces no fue realmente así un problema muy grande que se tuvo en ese momento, y de esa manera fue que lo pudimos resolver. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Por favor, Héctor, la misma pregunta. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Buenas tardes a todos. Mire, en mi caso, cuando fui vocal ejecutivo en la elección de gobernador 2011, se presentó un pequeñito problema ahí en la Junta con los archivos. El vocal de organización llevaba a cabo el archivo de general, de la Junta, y el vocal de capacitación, en ese entonces teníamos capacitación en el IEM, el vocal de capacitación llevaba el suyo. Entonces, el vocal de organización quería que se integrara el archivo de la vocalía de capacitación al suyo. Entonces ahí el vocal de capacitación se negó, entonces ahí surgió una pequeña controversia. Hablé con ellos y le hice saber al vocal de organización que le permitiera al vocal de capacitación depurar y organizar su archivo, y al final, cuando tendríamos que entregar el archivo de toda la Junta, ya se integraba al de él. Ambos estuvieron conformes, ambos estuvieron tranquilos, y así es como pudimos sacar adelante el trabajo. En la que mi respuesta, consejera. Muchas gracias. Por favor, Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. Bueno, cuando se llegó a presentar el caso en algunos procesos en los que he trabajado, el principal problema es la falta de comunicación en ocasiones. Y cuando un miembro del equipo lo expresó, bueno, pues lo que hice fue primero platicar de manera individual con la persona para escuchar cuáles eran el tema que era su inconformidad, para poder encontrar algún área de oportunidad. Después, platicar con todo en el grupo para explicarles que, bueno, somos un equipo y somos una maquinaria, somos como una maquinaria. Entonces, si alguno de los integrantes del equipo trabaja de manera inconforme y por esa inconformidad no realiza su labor, entonces toda la maquinaria no funciona bien, porque somos como un motor. Entonces, yo lo que hice fue hacer conciencia en el equipo de
que cada uno de los integrantes de la junta tenía que hacer una actividad, y si esa actividad la hacía de manera correcta, la junta iba a trabajar de manera coordinada, como un motor, como un equipo de trabajo. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Rivera. Gracias, consejera. Buenas tardes a todos. Quisiera que me contestaran la siguiente pregunta. Les indicaré el orden en un momento. Menciona cuál fue el logro más importante en la última posición laboral. Y inicio con Héctor, por favor. Claro, con todo gusto. En mi última participación dentro del IEM, que trabajé arduamente y que logramos, por ejemplo, que nos hayan aprobado por consenso en el Consejo las instalaciones tanto de la bodega de material electoral como de documentación electoral. Mi participación fue un poquito más breve en este último proceso porque por motivos de salud tuve que hacerme a un lado del cargo. Pero hasta ese momento yo puedo comentar que todas las tareas, todos los objetivos y metas que se nos estaban proponiendo en ese momento íbamos muy bien en ese sentido. No hubo ningún reclamo ni ninguna situación que pudiéramos decir fuera mala o en contra. Ese es mi comentario, maestro. Muchas gracias, Héctor. Continuamos ahora con Miguel Ángel. Sí, pues para mí la participación más importante fue el proceso pasado, que tuve la oportunidad de ser coordinador de la Dirección de Organización en la zona oriente. Tuve a mi cargo siete juntas y fue una situación para mí de poder aprender a escuchar a los vocales, aprender a escuchar, a estar del otro lado, ahora no ser vocal, sino ser un orientador, una guía, un facilitador. Y para mí fue importantísimo poder darme cuenta que a veces nos hace falta escuchar más. Entonces, escuchar a 7 vocales ejecutivos que pensaban diferente, a 7 vocales de organización que pensaban completamente diferente, o que tenían una forma de interpretar a veces de alguna forma muy a su modo la reglamentación o la normatividad, y tratar de ser su facilitador, tratar de tener 7 respuestas diferentes, bueno, diferentes para ellos tal vez, pero en una sola normatividad. O sea, las respuestas eran iguales, ¿no? Para no terminar, para una normatividad, pero la forma en tratar de hablar con ellos y de saber escuchar para poder encontrar las áreas de oportunidad y poder facilitarles el trabajo, porque esa era mi función, el ser coordinador de organización. Fue una situación bastante importante de la que aprendí mucho. Muchas gracias. Continuamos ahora con Guadalupe. Bien, no sé si me escuchan bien. Bien, yo creo que para mí el mayor logro que he tenido fue igual el año pasado en las votaciones. Nosotros en mi junta tuvimos que hacer un recuento. Guadalupe, perdón. ¿Podemos ¿Sí? apagar la cámara para ver si escuchamos mejor? Se oye con mucha intermitencia, Claro no que se entiende. Ok. Vamos a apagar la cámara. A ver, no sé si me escucha. Sí, se escucha mejor. Adelante. Perfecto. Bueno, para mí mi mayor logro que he tenido fue el año pasado, en las votaciones. Bueno, nosotros en mi junta nos tocó hacer un recuento en la sede, ahí en Toluca, con ustedes en el IEM. Tuve que ayudar a coordinar, yo como auxiliar de junta, tuve que coordinar junto con el personal del IEM 24 mesas de recuento. Fue así como que divididos en 3 salas completamente separadas. Era impresionante la distancia que teníamos que recorrer para poder verificar, checar, tratar de evitar los encuentros que había entre el personal de los partidos políticos que estaban ahí presentes. Realmente fue como le digo, para mí fue muy impresionante el ver todo el trabajo que se requiere ahí para poder llegar a concluir un recuento de esa magnitud, porque fue un recuento total.
Entonces sí para mí fue el mayor logro el haberlo concluido, el haberlo terminado bien, que no hubiese problemas y que al final de cuentas, bueno, se obtuviera un ganador. Ese fue mi mayor logro. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Puede prender su cámara nuevamente? Claro que sí, gracias. ¿Sería cuánto, José? Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la palabra al maestro José Mondragón. Buenas tardes a los tres. La pregunta que voy a hacer está relacionada con el apego a normas y procedimientos. En primer lugar, le voy a pedir a Miguel Ángel que la responda, después seguiría Guadalupe y finalmente sería Héctor. Bien, la pregunta sería la siguiente. Mencione algún ejemplo de empleos anteriores donde haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión entre alguna situación y explique brevemente cómo lo resolvió. Y bueno, yo creo que un ejemplo claro sería la elección de Nextlalpan. Yo fui el coordinador. Entonces, el tema fue la quema de las casillas. Nosotros nos enteramos. Perdón, en la medida de lo posible, eviten mencionar en qué lugares han trabajado. Ok, perfecto. Físicamente, nada más den el ejemplo. Ok, entonces en una quema de casillas tuve que asistir para poder determinar en ese momento junto con una comisión de los vocales de la Junta para poder ver qué se hacía cuando llegamos y todos los votos estaban regados por todos lados. Entonces, en ese sentido, tuvimos que aplicar la normatividad y escuchábamos los comentarios de los representantes, escuchábamos los comentarios de la gente porque se aglomeró al respecto qué teníamos que hacer. Entonces, tuvimos que aplicarnos de acuerdo a cómo marcaba la normatividad y tuvimos que crear esa comisión para poder redactar un acta que pudiera decirnos qué fue lo que pasó ahí, porque te decían que haz esto, haz lo otro, y era una confusión entre toda la gente que estaba en ese momento, y yo lo que traté de hacer es tratar de orientar a los vocales para que ellos tomaran la decisión correcta de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a lo que nos marcaba el código. Gracias. Guadalupe, por favor. Sí, claro que sí. Creo que se pasmó. Guadalupe, si puedes apagar tu cámara, seguramente así te escucharemos mejor. Ya estoy intentando apagar su video, pero me parece, no me reacciona la aplicación. Si no reacciona, en un momento me comunico yo con ella por vía telefónica para que continúe la entrevista. ¿Podríamos continuar entonces? Con Héctor, por favor. Sí, está Con Héctor. Claro que sí, con su permiso. Miren, en la pregunta que hace en el año 2009, siendo vocal ejecutivo y dentro de la sesión de cómputo municipal, ya al finalizar lo que es el cómputo mismo, y antes de dar la declaración de validez, le presentaron dos fuerzas políticas con sus candidatos alegando un supuesto fraude electoral. Entonces yo les dije que no podíamos interrumpir la sesión, es una sesión ininterrumpida, es continua. Al Consejo un breve receso a fin de escucharlos y a ver qué eran sus argumentos. Una vez que los escuchamos, les hice saber que durante todo el proceso electoral sus representantes habían participado de manera muy continua y no había en ese entonces no había un recurso de revisión o alguna queja o una situación de esas. Entonces yo les hice saber que en ese momento tenía
Tenemos que continuar con la sesión, Cámara, por favor. administrativo, legal y administrativo. ¿Mandé? Que apagues tu cámara para concluir, por favor. Ah, sí, claro que sí. Sí, entonces lo que yo hice fue primero escucharlos, después ya con esa situación decirle que yo estaba incurriendo en una falta administrativa porque debía de concluir la sesión y debía de continuar con el orden del día. Y ellos probablemente estaban incurriendo en un delito Muy bien. electoral, ya que estaban haciendo mal uso de unas instalaciones oficiales, un órgano electoral oficial. Nos escuchamos, pasaron un ratito, ellos se retiraron, no más de 5 o 10 minutos, y en automático todo se fluyó, la sesión fluyó, pudimos dar la declaración de validez y pudimos en ese entonces asignar a los regidores de representación proporcional. Eso fue lo que yo les comenté en esa ocasión. Esa es mi respuesta, maestro. Gracias por escuchar. Gracias, Héctor. Ahora sí, Guadalupe, desde el principio, por favor, la misma pregunta. Guadalupe. Guadalupe. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Adelante. Ok, ya, le cuelgo. Bien, comentaba yo hace un ratito que, digo, no he tenido yo oportunidad de vivir esa experiencia, nunca me he encontrado en esa situación, afortunadamente, solamente en problemitas personales de dimes y diretes que se han podido resolver, pero como todo, bueno, creo que siguiendo la reglamentación es lo más correcto, lo más prudente para poder, poder solventar todas esas incongruencias. Yo creo que no hay más que seguir la reglamentación. Así que, digo, para mí, en mi experiencia personal, bueno, no he tenido esa necesidad de decir, bueno, tú tienes derecho y tú también tienes derecho, pero creo que platicando y siguiendo las reglas se puede llegar a buenos acuerdos y obtener unas buenas soluciones. Eso es todo lo que le podría decir. Muchas gracias, Guadalupe. Si gustas prender tu cámara. Bien, por mi parte sería cuanto, consejera, y sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Pues bueno, damos por terminada esta entrevista. Muchísimas gracias por sus respuestas, por el interés que han mostrado en participar en este proceso de selección. Y les vamos a pedir, por favor, que estén muy al pendiente de las publicaciones de los resultados de los folios que se van a publicar en las fechas establecidas en la convocatoria. Les deseamos muchísimo éxito y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego. Creo que me vieron. ¿Cómo me va? No. Pues ya me botaron solito.